Muy buenas noches, amigos del canal Diócesis de Córdoba. Desde la Santa Iglesia Catedral, un año más con todos ustedes para llevarles la primavera de Córdoba, esa primavera tan esperada, esa noche, por primera vez en esta Semana Santa, con esta hermandad que está fuera, digamos, de los recorridos habituales y de las hermandades oficiales, pero que en cualquier caso es la puerta de entrada a nuestra Semana Santa de Córdoba. Un año más estamos con todos ustedes, el equipo habitual del canal Diócesis y del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Y comenzaremos por dar la bienvenida a nuestro compañero Joaquín de Velasco. Joaquín, muy buenas noches. Bien, pues como decía, un año más, ¿no, Joaquín? Afortunadamente. Efectivamente, así es. O invitados que por otra parte no es la primera vez que afortunadamente están con nosotros. Efectivamente. Quizá comenzaremos por nuestra compañera ya, como digo, de estos menesteres y especialmente en la noche de la Hermandad Universitaria de Córdoba, puesto que ella también es hermana de esta hermandad. Saray Herrera, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Manolo, y buenas noches a todos los televidentes de Canal Diócesis. Me imagino que no debe ser fácil estar aquí, ¿no?, detrás de un micrófono sabiendo que tu hermandad está en la calle. Bueno, la verdad es que no ha sido fácil. Esta mañana me he levantado con un pequeño pellizco en el estómago, pero bueno, por motivos personales este año no puedo realizar estación de penitencia con ellos. He estado con mis hermanos en la misa previa de preparación para la estación de penitencia en el juramento y bueno, se respiraba un ambiente especial y es para mí un jueves de pasión diferente, pero que estoy dispuesta también a vivir de una manera especial desde el interior de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, de la mano de vosotros. Pues nos alegra que estés con nosotros también este año en la Noche de la Hermandad Universitaria de Córdoba. Y un compañero también habitual y un compañero de los medios de comunicación que quizás los que conocen la Semana Santa pues estarán más habituados evidentemente a contar con sus magníficos artículos. Luis Miranda, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Bueno, es algo distinto, evidentemente. No es coger el ordenador y escribir, sino que es narrar desde un micrófono pues lo que se vive en esta noche previa a la Semana Santa de Córdoba. ¿No es así, Luis? Es algo distinto a lo que hacemos habitualmente. Tampoco es del todo ajeno. Hasta el año pasado tuvimos un programa en ABC.radio, El Candelero, se llamó ya en la última etapa, donde narramos, desde luego, los prolegómenos, toda la labor de la Cuaresma. Saray y Joaquín colaboraron con nosotros en aquella aventura el año pasado. Fue muy valiosa su colaboración y muy grata la experiencia. Y casi todos los años nos hemos asomado a los micrófonos, bien de televisión, bien de la radio, para contar cosas en pequeñas colaboraciones. Yo estoy contando la Semana Santa, esté donde esté, con la voz o con las teclas. Pues muchas gracias también, Luis, por estar con nosotros este año. Joaquín, bueno, estás en tu salsa, evidentemente. Estás probablemente en la época del año que a ti más te gusta. Los cuatro que aquí estamos somos principalmente cofrades. Cofrades. Somos cuatro cofrades los que nos reunimos entre los micrófonos de Canal Diócesis. Evidentemente, pero a ti se te alegra la cara, especialmente en Semana Santa. Bueno, sí, esto es probablemente la gran fiesta de la ciudad que tú esperas todos los años. ¿Cómo ves la Semana Santa de este año? A ver cómo nos trata el tiempo. Es una Semana Santa, de todas formas, que se presenta como toda, prometedora, y en la que podamos ver lo que podamos ver, seguro que vamos a disfrutar, seguro que va a ser un gozo para los sentidos, que vamos a apreciar la belleza estética de nuestras hermandades en la calle y también que va a repercutir en nuestro sentimiento y en nuestra espiritualidad, sin duda. Porque el paso de las hermandades de penitencia por la Santa Iglesia Catedral es algo que no podemos apreciar en ningún otro sitio en un marco como en este, como en el de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.
Y hoy en concreto vamos a tener a una hermandad con nosotros de vísperas, una hermandad que aún no se encuentra, como decía Manuel, inscrita dentro de la nómina de las que hacen estación de penitencia en la Semana Santa, pero una hermandad que además va a ser su última vez, probablemente, casi con toda seguridad, en la que la vamos a tener con nosotros el Jueves de Pasión, porque a partir del próximo año de 2014 piensa inscribirse entre las que realizan su estación de penitencia en Semana Santa. Una hermandad que, por otra parte, no tiene previsto un día especial para encajar, su desfile penitencial, sino que tendrá que, de alguna manera, pues intentar adaptarse a la Semana Santa que ya hay, sin tener una elección, como parece ser que se hablaba en algún momento que podía ser la madrugada, que quizá fuera una hermandad que en la madrugada luciera especialmente, pero no parece que sea así, ¿no, Saray? No hay un día especial para que esta hermandad procesione por la ciudad de Córdoba. Bueno, a priori hay cierto interés en algunos días, ¿no? Como se ha hablado en los medios de comunicación, el martes santo, el viernes santo, pero de todas formas, bueno, pues será la propia hermandad universitaria, en consenso con la agrupación de hermandades y cofradías y sobre todo con las restantes corporaciones que vayan a procesionar en el día por el que se opte, las que, bueno, pues llegarán a un consenso, a una armonía para poder integrar a esta corporación universitaria en su discurrir por carrera oficial, sobre todo, bueno, pues por la cuestión de los horarios y también porque la hermandad universitaria desde el primer momento ha manifestado su intención de que va a seguir viniendo al templo catedralicio a realizar estación de penitencia y, bueno, pues por tanto eso supone que debe haber un consenso y un ajuste de horarios entre todos. La madrugada también ha sido una opción que externamente se ha valorado, pero bueno, es una opción, si bien estéticamente muy acorde, ¿no? Con esa espiritualidad que también se emana desde la estación de penitencia de Buena Muerte, que llega también hasta las naves catedralicias en estación de penitencia, pero quizás es una opción un tanto controvertida teniendo en cuenta la juventud de esta hermandad, que todavía no tiene un cortejo plenamente consolidado y, bueno, quizás, bueno, como digo, una opción un tanto difícil. Precisamente tenemos aquí a Luis, que en su momento uno de sus artículos de ABC versaba sobre los posibles días de salida y manifestaba que, creo recordar, ¿no, Luis?, que a la hermandad no le importaba mucho el día que le fuera adjudicado. Sí, en realidad, bueno, lo que hice fue recoger, todo hay que decirlo, unas declaraciones que el hermano mayor, Miguel Rodríguez Pantoja, hizo en Paso a Paso, en el programa de Canal Sur. La hermandad decía donde mejor encajemos. Por pura lógica, ¿qué pensamos? Que si el domingo de Ramos tiene una cofradía por la mañana y 5 por la tarde, ya son 6. Tampoco el espíritu de la hermandad universitaria que sea quizás el más apropiado para un domingo de Ramos. Vale, el lunes tiene 6, el miércoles tiene 6, el jueves tiene 6. Cargar una más quizás sería excesivo. Pues nos vamos a martes o viernes. Yo me inclino más por el martes a lo mejor, y esto es solo una intuición. En el martes sí es cierto que por la zona en la que está enclavada la iglesia de San Rafael, donde está la hermandad universitaria, hay más cofradías en ese día. Están por allí el Prendimiento y el Buen Suceso, con lo cual a lo mejor los horarios de recorrido habría que ajustarlos más. En el viernes no tendrían ese problema, pero sí, en cambio, el contraste sería menor, en el sentido de que, bueno, sería una hermandad de negro más, en un día marcado lógicamente por el luto, por la muerte del Señor. Yo tengo la corazonada de que van a preferir el martes, pero bueno, a lo mejor me equivoco. Vamos a tener, porque hemos hablado en muchas ocasiones, ahora recordaremos un poco la historia de esta hermandad, que yo creo que es importante, puesto que cada año afortunadamente sumamos más televidentes a nuestro canal Diócesis y no todo el mundo conoce la hermandad. Por eso digo que ahora recordaremos un poco cuál ha sido la historia de esta hermandad universitaria de Córdoba, pero sí me gustaría que hicierais un poco un análisis de la especial estética que tiene en la calle esta hermandad. No sé qué os parece.
¿Por dónde Un poco- empezamos? Bueno, pues un poco distinta, evidentemente, Mira, teniendo en cuenta que empezando porque su hábito no es una túnica habitual, sino que es un hábito franciscano, ¿no? Bueno, sí, alcantarino. Alcantarino. Pero en cualquier caso, dejando a un lado lo anecdótico, nos queda la esencia. Y la esencia de la cofradía es, sobre todo, un crucificado increíble, como no hay otro. Y como no va a haber otro, porque su autor ha dicho que no piensa volver a repetir nada similar. Y una Virgen Dolorosa bellísima. Si la pudiéramos ver en plenitud, sería ya perfecto. Pero de una tremenda belleza, una de las más bellas dolorosas contemporáneas, junto quizá del mismo autor con la Virgen de la Caridad, de la Hermandad del Buen Suceso, que de las que podemos gozar en la Semana Santa cordobesa. Y esos dos imágenes titulares son las que definen, o las que deberían definir, toda la estética de la cofradía, las que marcan el carácter de esta hermandad. Bien, pero como digo, no es la Sí. imagen, no es la imagen habitual del barroco al que estamos acostumbrados en Andalucía. Del super barroco. Ujú. Del super barroco. Sigo en esta ocasión a Julio Martínez de Velasco en su libro La Semana Santa de Sevilla de ayer a hoy. Cómo la cofradía se barroquiza, sobre todo, o se super barroquiza, porque no es exactamente el barroco entendido como periodo de los siglos XVII y XVIII, se superbarroquiza después de la Guerra Civil. Es una hermandad que parte, en primer lugar, hay que tener en cuenta los orígenes fundacionales, que aquí nos vamos a menos de 25 años, pero también a unos orígenes fundacionales que están presentes en el propio cortejo. El bacalao, el estandarte corporativo de la hermandad, obra de Francisco Pérez Artés, una obra espectacular, como todo lo que hace Francisco Pérez Artés, un bordado con una calidad extraordinaria y con una variedad y un buen gusto exquisito, que sí responde a ese concepto, diríamos, súper barroco. Después, bueno, pues la hermandad se echa a andar en aquellos últimos años 90, bendice a la Virgen, encarga ese bacalao que tiene, después sobreviene, como sabemos, el fallecimiento de su primer hermano mayor en un accidente de tráfico. Viene una etapa de prostración, resurge después y ahí se reorganiza bajo otros parámetros. Hay que decir, perdona Luis, para aquellos que no conocen la terminología de la Semana Santa, que el bacalao es el estandarte. El estandarte corporativo. Corporativo de la hermandad. Es una denominación popular que todo el mundo entiende, deberíamos decir el estandarte, que es como Claro. se llama. Es como vienen las Bien. reglas. Lo que pasa es que, bueno, los cofrades, y especialmente los cofrades de Andalucía, pues para ellos el bacalao es Es un estandarte término recogido habitual. alrededor del mástil en señal de luto. Bien, pues después lo que ha seguido la hermandad es una línea bastante austera que se ve, por ejemplo, en los ciriales, en la mayor parte de los enseres, donde se huye casi siempre de los metales preciosos y donde se imita de alguna forma el hábito de los frailes alcantarinos, una orden, si no me equivoco, ya desaparecida, ¿verdad? Fundada por San Pedro de Alcántara dentro del espíritu de la Orden Franciscana, que tuvo su casa en Córdoba, la iglesia de San Pedro de Alcántara, donde la hermandad ha residido hasta que el año pasado, como dirían en la diócesis, se le invitó a buscar nueva sede y ha tomado ese hábito y esa propia austeridad presente también, por ejemplo, en la cruz de Alcántara, que abre la procesión, la cruz con el emblema característico de los alcantarinos, incluso con el color verde en algunos puntos, toma ese espíritu austero, que como defienden ellos, además, esa austeridad es propia de las hermandades universitarias en toda España. Saray. Bueno, ¿cuál yo es creo tu- que, bajo mi punto de vista, no hay nada más barroco que este Cristo. Para mí, este Cristo Bueno, pero no la dulzura del barroco habitual, no es la dulzura habitual del pero barroco, en ¿no? el sentido místico, espiritual del barroco, ¿no? De cómo este Cristo, al ser en sí una catequesis plástica, pues nos invita, dentro de esa órbita de Trento, de los mártires, de los santos penitentes, ¿no? Nos invita a reflexionar sobre la pasión de Cristo, sobre el sacrificio y el proceso de redención que vivió por nosotros, ¿no? Entonces yo creo que se encuentra en esa línea, en esa órbita de esas pinturas, por ejemplo, de Zurbarán, de los santos con la calavera,
reflexionando sobre la fugacidad de la vida, ¿no? Y entonces, aunque no se aleja de los cánones estéticos del barroco andaluz, de esa dulcificación a la que asistimos de la mano, por ejemplo, de Montañés, porque nos encontramos que Juan de Mesa es todo lo contrario, ¿no? Y nos muestra el espíritu de Trento en su más honda y dramática realidad. Creo que más allá de esa forma estética, este Cristo es barroco a más no poder, ¿no? Dentro de su función, la función catequética que tiene, ¿no? En su estética, más que en su espíritu, más que en su estética, Efectivamente. evidentemente. Y en eso, evidentemente, yo sí estoy de acuerdo, aunque, como digo, en la dulcificación del barroco en toda Pero Andalucía, no es ni siquiera... Para los andaluces ha sido un impacto importante no me y gusta, para Córdoba... Sí, un inciso, no me gusta la palabra dulcificación. A lo mejor ahora es cuando se dulcifica. En el barroco había todo un proceso filosófico en el que se pretendía resaltar, al mismo tiempo que la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Cuando Montañés hace... Leal es barroco, ¿eh? Sí, pero estoy hablando de los grandes imagineros barrocos. Cuando Montañés hace a Jesús de la Pasión o Juan de Mesa hace su Cristo de la Buena Muerte, no está dulcificando la pasión del Señor, está resaltando, entiendo yo, su carácter divino, porque aquellos imagineros además tenían una formación filosófica y humanística muy grande, muy alta, ¿eh? Entonces dulcificar a lo mejor es lo que se hace ahora. Sí, lo hacen con dulzura, con una unción espiritual sobrenatural completamente, pero no sé si dulcificar, bueno, yo creo que son más divinos que humanos. ¿Cuál sería el recorrido de esta hermandad desde sus comienzos en el año 1989? Bueno, pues como hemos estado comentando, la hermandad surge con una línea y con un estilo definido. Como hermandad universitaria, fundada en torno a estudiantes de la universidad e incluso antiguos alumnos de colegios Cervantes, surge con una idea y con una línea estética marcada por el silencio, por una cierta austeridad, como efectivamente viene correspondiendo a la gran mayoría de hermandades estudiantiles de Andalucía, y con una línea la verdad que diferente a la que vemos ahora, con un alto capirote, con una túnica de ruán, con cinturón de esparto. Esta hermandad obtuvo su aprobación inicial, ad experimentum en su momento, llegó incluso a procesionar en representaciones en el cortejo de la Cofradía del Santo Sepulcro, y ocurrió, como decía Luis, la terrible desgracia del fallecimiento en accidente de su jovencísimo hermano mayor y la posterior caída en postración de la cofradía. La cofradía quedó prácticamente desaparecida. Se ha refundado después, heredando gran parte de lo que en ese momento había. Ese bacalao o estandarte proviene de ahí. La imagen bellísima de María Santísima de la Presentación también proviene de ahí. Y ya está, porque todo lo demás se ha hecho nuevo. Todo lo demás, la línea estética que tenemos ahora, con estos penitentes encapuchados que nos muestran ya nuestras imágenes. Pues si me permites, aquí, Joaquín, eso iba a decirte, vamos a empezar a ver ya la entrada, vamos a comenzar a disfrutar de la entrada de la Hermandad Universitaria de Córdoba en el patio de los Naranjos de la Santa Iglesia Catedral a través de la Puerta del Perdón. Pues fíjate, por ejemplo, esa cruz de Alcántara. Exacto, eso es lo que veníamos con la comentando. manguilla. Una cruz de manguilla, en la que no es una cruz tradicional, latina, sino que es la propia de la Orden de Alcántara. Es la que abre el cortejo aquí y en todas las cofradías, porque hay una cosa bellísima de las hermandades penitenciales y no penitenciales de Andalucía y de España entera, y es que se toman en sentido estricto lo de seguir a la cruz. La cruz es la guía espiritual de un cofrade y también es su guía física, a la que siguen por todo el camino. La precede, como podemos ver, la figura de un muñidor que tañe una luctuosa campana. Esta figura es
tradicional en determinados cortejos procesionales, especialmente luctuosos. Y no siempre es una campana, porque en el caso, por ejemplo, del Santo Sepulcro es la conocida matraca, ¿no? Por cuestiones fue, litúrgicas. fue característica en toda España. Incluso Sancho Panza salía de muñidor en su cofradía, según dice en el Quijote. Sí, sí, y efectivamente el Santo Sepulcro usa una matraca, pero es por cuestiones de madera, litúrgicas. De madera, es porque, claro, evidentemente, porque el señor está muerto. En esos días no corresponde en la Iglesia Católica tocar campana. Tiene más particularidades, como podemos observar, si te parece, como es el uso de estos faroles de viáticos, similares a los que procesiona el remedio de ánimas. Aquí sería un poco impropio hablar de faroles de viáticos, porque el farol de viáticos es el farol que acompaña a una procesión sacramental para llevar el viático precisamente a los enfermos. Esta hermandad no es sacramental y no es el Santísimo Sacramento lo que estamos procesionando. De forma que debemos pensar que el hecho de que lleven este tipo de faroles se corresponden a un criterio estético, probablemente muy acertado. Estético y funcional, porque bueno, en un primer momento cuando se plantea esta cuestión de portar los faroles, también se comenta bueno, pues el hecho de debido a que el hábitat natural primitivo de esta cofradía era el entorno patrimonio de la humanidad UNESCO, ¿no? Puesto que la sede canónica era San Pedro de Alcántara, pues se comenta que también se quiere evitar los restos de cera por esta zona urbana de la ciudad. Y por tanto, bueno, pues nos encontraríamos que se reúne tanto un criterio estético, a lo mejor más en la órbita de la seriedad o del sentido místico y espiritual que se le pretende dar a la hermandad, junto a un criterio también de carácter funcional. Y ya tenemos en la Puerta del Perdón esta magnífica imagen del Cristo de la Universidad, un Cristo verdaderamente impresionante, que para aquellos que no la conocen debemos decir que es un perfecto estudio de la Sábana Santa, de la síndrome de Turín, que muestra con toda su crudeza la realidad del sacrificio que realmente padeció por todos nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es muy difícil imaginar, incluso para aquellos que han estado haciéndolo y estudiándolo. Una de las cuestiones que se trataba era si realmente una persona que había sufrido estas laceraciones podría realmente en esa situación ser compatible con la vida, es decir, con esa pérdida tan brutal de sangre, si realmente podía mantenerse vivo, ¿no? Ha sido una de las cuestiones que se han tratado cuando este Cristo se presentó, porque, como digo, es el estudio perfecto y exacto de la Sábana Santa de Turín. Es decir, nos muestra lo que verdaderamente ocurrió. Pues yo decía que es una imagen muy impactante, que es realmente no es lo habitual en nuestra Semana Santa, ¿no? Desde luego una imagen que gusta o que no gusta, pero que no deja indiferente a nadie, ¿no? Y eso se demostró desde el momento en el que se procedió a su bendición en Cuaresma del año 2010. Generó mucha expectación esta magnífica obra de Juan Manuel Miñarro, del profesor Miñarro, y genera todavía a día de hoy mucha expectación. Y te comento que esta expectación viene de diferentes puntos del planeta y, por ejemplo, en Hispanoamérica se le tiene una gran devoción y un gran interés por este crucificado, ¿no? Este crucificado que, como bien has dicho, Manolo, bueno, pues supone la transcripción plástica de la síndrome de Turín, del hombre de la Sábana Santa. También se ha tenido en cuenta otros testimonios materiales como el Santo Sudario de Oviedo, y con el que, bueno, nos encontramos que quizá esta excesiva reiteración con referencia a la Sábana Santa de Turín hace que a veces este Cristo haya sido valorado un poco como un objeto de museo y se aleje un poco de su función, que no es otra que la función devocional, ¿no? Y que es la de mostrarnos, como he dicho en un primer momento, bueno, pues de una manera plástica, estremecedora, el proceso de la pasión de Cristo, ¿no?
esta imagen se invita a conformar la propia vida a la de aquel que se entregó a sí mismo por nosotros. La imagen inspirada en la sábana santa, la sábana que envolvió el cuerpo flagelado, atravesado por clavos del Señor, se refleja la imagen del sufrimiento humano. Recuerda al hombre moderno, distraído a menudo por el bienestar y las conquistas tecnológicas, el drama de tantos hermanos, y lo invita a interrogarse sobre el misterio del dolor, para profundizar en sus causas. Esta imagen, al testimoniar la tremenda capacidad del hombre de causar dolor y muerte a sus semejantes, se presenta como el icono del sufrimiento del inocente, de todos los tiempos, de las innumerables tragedias que han marcado la historia pasada y de los dramas que siguen consumándose en el mundo. ¿Cómo no pensar en los millones de hombres que mueren de hambre, en los horrores perpetrados en las numerosas guerras que ensangrientan a las naciones, en la explotación brutal de mujeres y niños, en los millones de seres humanos que viven en la miseria y humillados en los suburbios de las metrópolis? ¿Cómo no recordar con conmoción y piedad a cuantos no pueden gozar de los derechos civiles elementales, a las víctimas de la tortura y del terrorismo, y a los esclavos de organizaciones criminales? Esta imagen no solo nos impulsa a salir de nuestro egoísmo, también nos lleva a descubrir el misterio del dolor, que santificado por el sacrificio de Cristo, engendra salvación para toda la humanidad. Esta imagen es imagen del amor de Dios, así como del pecado del hombre, de ese amor de aquel que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo único, de ese amor del Hijo que, habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el extremo. En frase de San Juan de Ávila, el nuevo doctor de la Iglesia, el que era presbítero de la diócesis de Córdoba, ese amar hasta el extremo es amar hasta el fin, hasta donde nunca antes había llegado nadie y nunca jamás llegará. Señor, no podías amarme más. Puedes decirnos ante tu imagen: ¿hay algo más que yo hubiera podido hacer por ti y no lo he hecho? ¿Hay algo más? Bueno, lo cierto es que nos ha dejado tan impactados el Cristo de la Universidad que no hemos tenido más remedio que guardar silencio. Después creo que tendremos ocasión de seguir profundizando un poquito en esta magnífica talla que todos hemos tenido la suerte de conocer en pleno proceso de elaboración y bendición. Ahora está aquí la Virgen de la Presentación, está ya en el centro del Patio de los Naranjos, a punto de dirigirse, ya está levantándose, a punto de dirigirse al Arco de Bendiciones para entrar en la catedral. Esta segunda imagen, ¿verdad?, de Miguel Ángel González Jurado, que se bendijo en el año 1990, bellísima también, y de la que el propio autor considera como ya una de sus primeras grandes obras. Está dirigiendo además la palabra a los hermanos de la cofradía un ilustre canónigo, don Fernando Cruz Conde y Suárez de Tangil. Canónigo arcediano de la Catedral de Córdoba, efectivamente. Que a ese hecho de ser canónigo de la Catedral de Córdoba une también el de ser el director espiritual o conciliario de esta cofradía, y además un profundo enamorado de la sábana santa y de la imagen cristífera que acompaña a la hermandad. No solamente un seguidor, sino un investigador también de esta sábana santa, y
Bueno, alguien que yo creo que desde el primer momento se ha implicado tremendamente con esta hermandad, que ha sentido, o sea, de la que se ha sentido siempre muy cerca, ¿no es así, Saray? Efectivamente, bueno, pues cuando se inicia esa salida de San Pedro de Alcántara, en el devenir de la hermandad, en el deambular de buscar posible sede canónica, don Fernando Conde pues las puertas del santuario del juramento, del templo del juramento, y como bien dice, profundamente convencido, pero sobre todo enamorado de la talla del Santo Cristo de la universidad, ¿no? Y bueno, vemos este bellísimo plano de la silueta del Santo Cristo de la universidad recortándose sobre el espacio único, mágico, espiritual de la Catedral de Córdoba, ¿no? No cabe más belleza, ¿eh? No cabe más belleza. Imágenes que además tenemos que agradecer a nuestro equipo de realización, que año tras año hace un verdadero esfuerzo por llevarles a ustedes estas, como hemos dicho aquí, bellísimas imágenes de una catedral única en el mundo, no solamente por sus características arquitectónicas, sino porque además el paso del tiempo ha ido aunando estilos que la hacen precisamente única en el mundo. Unos estilos que van pues desde la imagen de Nuestra visigodo, Señora de la bizantino primero, visigodo, barroco, gótico, mudéjar, Renacentista. es decir, renacentista. Hay un sinfín de estilos aunados perfectamente en esta joya que es la Catedral de Córdoba, y probablemente este será el mejor marco que tengamos para ver la Semana Santa de Córdoba, ¿no? Y hoy Un marco para cualquier Semana Santa. Para cualquier Semana Santa, efectivamente, Luis. Pero bueno, yo creo que puede en algún momento chocar el hecho de que no todas las hermandades de Córdoba pasen por esta Santa Iglesia Catedral, ¿no? Bueno, te sorprendería saber que algunas hermandades no terminan de... Algunas les resulta francamente difícil cumplir con el itinerario oficial y cumplir también con la Santa Iglesia Catedral, porque están bastante alejadas unas de otras. Y otras directamente pues es que tampoco le ven el completo sentido a su estación de penitencia. En cambio yo personalmente no me imagino que una Semana Santa pueda ser íntegramente cordobesa sin estar en la Catedral de Córdoba. No sé mucho, además lo hablaba el pregonero de la Semana Santa de Córdoba del año pasado, Enrique León, hablando de las famosas dimensiones, de los pasos, de que si había pasos que no cabían, y él decía que el canon de Córdoba es la Puerta del Perdón, la Puerta de Santa Catalina y la Puerta de las Palmas, y que un paso que salga de esas medidas no es Córdoba, porque no se concibe que un paso de Córdoba tenga unas medidas que se salgan de su catedral. Y en eso estoy de acuerdo con él. Hay un detalle que a mí me gustaría comentar con vosotros, y es el hecho de que la Virgen luzca este año 2 fanales más en su paso, porque nada en la Semana Santa es casualidad. Todo está perfectamente estudiado, y probablemente para aquel que desconoce la Semana Santa, nuestra Semana Santa, pues haya cosas que pasen muy desapercibidas. Hay, como digo, un detalle en el paso de la Virgen, ese aumento de los fanales, de los 2 fanales que con los que se ha aumentado este año la iluminación de ese paso, porque son precisamente aquellos que, recuerdan que este año ha sido, o el año pasado, tuvimos en la iglesia 2 doctores más, San Juan de Ávila y Hildegarda de Bingen, ¿no? Y en recuerdo de esos 2 doctores de la iglesia se han aumentado los fanales también de ese paso. Pues fíjate, además, qué curiosidad que en un bonito simbolismo de una hermandad universitaria, la de que los nombres en latín, por supuesto, no podía ser de otra manera, de los doctores de la iglesia figuren inscritos en la moldura del paso de Virgen, y representados cada uno de ellos, como muy bien decías, con uno de estos fanales.
al incrementar el número de fanales, circunstancia no prevista del nombramiento de los 2 nuevos doctores de la Iglesia, no había sitio material para inscribir estos nuevos nombres. Entonces se ha optado por inscribirlos en una peana de madera que calza los 2 nuevos farales, que son exactamente los que se ubican a la espalda de la Virgen y que podemos ver un poquito más elevados que el resto. Esos fanales son los que llevan a sus pies, en latín, por supuesto, los nombres de Santa Hildegarda de Bingen y San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, al que además ha hecho una especial referencia don Fernando en su alocución, destacando precisamente esa cercanía de una hermandad, en el fondo, propia del ámbito académico y profundamente enraizada en su idea de espíritu universitario con los doctores de la Iglesia Católica. No debemos olvidar que San Juan de Ávila fue maestro de sacerdotes. Es el patrón, digamos, de los sacerdotes españoles y por lo tanto, como maestro, evidentemente está muy cerca de la universidad, ¿no? Y el reconocimiento como doctor supone por parte de la Iglesia reconocer su esencial aportación a la doctrina. Yo pienso que San Juan de Ávila estaría bastante contento y bastante enamorado también del Cristo de la Universidad, el que tuvo bastantes escritos hablando de la conmoción ante Jesús crucificado, que incluso ese mítico soneto anónimo a Cristo crucificado, ese que todos no sabemos, que empieza: no me mueve mi Dios para quererte, se le ha llegado a atribuir porque tiene escritos con ideas parecidas. No ha sido desde luego una atribución segura, pero sí quiero pensar, asomándose a la espiritualidad de San Juan de Ávila, que tendría este Cristo, como lo tenemos todos, como un gran vehículo para la fe. San Juan de Ávila, que como ustedes saben, está enterrado en sus reliquias están en Montilla, en el pueblo cordobés de Montilla. Murió allí, efectivamente, aunque él nace en La Mancha, pero terminó sus días aquí, en Montilla, en ese pueblo de Córdoba. Y lógicamente Córdoba pues está muy orgullosa de tener las reliquias de San Juan de Ávila en un pueblo tan importante, en nuestra provincia, y en un pueblo tan importante como es Montilla, ¿no? Estamos celebrando además precisamente ahora el año jubilar de San Juan de Ávila junto con el año de la fe. Y de Hildegarda de Bingen yo destacaría algo verdaderamente interesante. Cuando a veces se ha criticado ese machismo de los escritos de la Iglesia, Hildegarda de Bingen es una mujer que ya habla en su tiempo de la existencia de la mujer como socia del hombre y no como alguien que está sometida, ¿no? En una perfecta unión, en un perfecto compañerismo y con la misma importancia que el hombre tenía. Fue una mujer adelantada, muy adelantada a su tiempo, que se ha reconocido en este tiempo. En la Iglesia han abundado. También es doctora de la Iglesia Santa Teresa, que también fue una mujer que no se sometió, fue una mujer rebelde, que no se sometió a los poderes de su tiempo, que luchó por saber leer y escribir, por formarse. Fue una mujer, una feminista. Y el reconocimiento por parte de la Iglesia pues también es evidente, que nos hace pensar que la Iglesia comparte esa idea de esas grandes mujeres que fueron Santa Teresa o Santa Hildegarda de Bingen, en el hecho de que la mujer es socia, es compañera del hombre, al mismo nivel y con la misma importancia, evidentemente, ¿no? Y vemos como los hermanos de la Universitaria han realizado una veneración ante el Santísimo en la parroquia, en la capilla del Sagrario, en recuerdo también del templo parroquial del que dependía San Pedro de Alcántara, antigua sede canónica de la hermandad, ¿no? Es significativo porque también quiere decir que las hermandades de penitencia, cuando venimos a la catedral, pues no lo hacemos para aprovechar e ir al aseo, que en un momento dado incluso puede justificarse. ¿Qué es lo que dicen los contrarios? Efectivamente, no, aquí venimos con un sentido.
Aquí venimos para realizar un acto de adoración ante el Santísimo Sacramento. Lo que más adoración debe recibir por parte de un católico. Y cuando el momento litúrgico no es el apropiado, que es el Viernes Santo, pues se sustituye, como litúrgicamente corresponde, por la adoración a la Santa Cruz. Venimos a eso y venimos también a identificarnos con la diócesis de Córdoba, como miembro, como fuerza de la Iglesia, como miembros de la Iglesia diocesana. Es para lo que venimos a la Santa Iglesia Catedral a realizar aquí nuestra estación de penitencia. Bueno, porque realmente las cofradías en sus comienzos no nacen de la Iglesia, nacen probablemente más de los gremios, ¿no? de los profesionales, aunque no todas, sí, pero sin embargo con el tiempo evidentemente esa unión entre las hermandades, cofradías y la Iglesia, pues obviamente cada vez ha sido mayor, ¿no? La simple idea de que el de al lado es tu hermano ya es de Iglesia. Entonces el hecho de cum frater, con tu hermano, cofradía, pues ya nos indica un espíritu religioso. Efectivamente, las cofradías pudieron tener en cierto momento un carácter gremial, un carácter gremial marcado incluso, en algunos de los casos, que no en todos. Pero evidentemente hoy en día entendemos una cofradía como una asociación de fieles de la Iglesia Católica. Hay casos que no, como la cofradía del Salmorejo, pero no es el negociado que no es lo que nos ocupa. No es lo que nos ocupa hoy, evidentemente. Bueno, porque además, evidentemente, las hermandades no solamente son una catequesis práctica en la calle, también su labor social cada día es más importante y debe ser cada día más importante, ¿no? Al menos es una opinión personal, pero entiendo que la presencia de las cofradías no puede ser simplemente la presencia un día al año en la Semana Santa. Efectivamente, bueno, las hermandades, aunque su manifestación más visible sea la estación de penitencia, que es una vez al año, primero que realizan un trabajo durante los 365 días. Y por otra parte, también en ocasiones, pues el sector más contrario, más opuesto a las cofradías, se nos tacha de que nuestro interés reside únicamente en realizar estación de penitencia en la calle, en sacar pasos. Y yo a esas personas y todos nosotros, todos los cofrades, como miembros activos de la Iglesia Católica que somos, tenemos que recordar que las cofradías realizan una acción social importantísima que a día de hoy se está cristalizando y se está desarrollando más que nunca en este periodo de amplias necesidades, y que son corporaciones que están comprometidas ya no solo con los templos parroquiales a los que se adscriben por medio de su aportación a Cáritas, sino que desarrollan proyectos sociales incluso en territorios foráneos y están al tanto de la situación tan preocupante que, por desgracia, vivimos a día de hoy, ¿no? Y además aportan el 10% de su presupuesto ordinario a la diócesis, para el sostenimiento del clero y para el sostenimiento de la obra social, al menos desde este año es así. De todas formas, reconociendo que es importante, la labor caritativa no es la fundamental ni la esencial en las cofradías, aunque ahora la tengan que aumentar. La labor fundamental es la evangelización y el culto público. Y a través de ese culto público se consigue, como bien ha dicho el arzobispo de Sevilla, antes obispo de Córdoba más de una vez, crear un humus en el que la fe y la religiosidad sigue presente y sigue favoreciendo a las vocaciones y a la propia participación y práctica religiosa católica. Con lo cual, desde luego, se nos llama a la caridad, pero nuestra labor fundamental es otra. Una preciosa imagen del Cristo de la Universidad con el sagrario de la catedral, que también es la parroquia de la zona de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, y desde luego esa capilla maravillosa que a punto estuvo de ser la biblioteca de la catedral, y durante muchos años se estudió esa posibilidad, terminó siendo pues esa capilla
del Sagrario de Córdoba. Capilla y parroquia a la vez, curioso, ¿eh? Efectivamente. Maravillosa capilla de la que algunas veces hemos dicho ya digna, pero siempre insuficiente morada del Señor, ¿no? Hay que tener en cuenta que contamos ante nosotros con una hermandad que dentro de sus muchas particularidades, entre esas particularidades figura la de tener unos pasos de dimensiones bastante reducidas, de carácter provisional. Pues supongo que hecho con cierta provisionalidad, como decíamos, son pequeñitos, pensados también en su momento para salir por la puerta de San Pedro de Alcántara y callejear por la judería, y eso le representa la inmensa fortuna de que pueden salir por puertas por las que un paso normal de Semana Santa no podría. Estas hermandades van a salir por una puerta impracticable para la inmensa mayoría de las cofradías, como es la que hay junto a la de Santa Catalina, que da nuestro patio de los Naranjos. Por tanto, lo podemos tener ante nosotros con un recorrido sencillamente único. Ninguna otra cofradía puede tener este bellísimo recorrido que lo enfrenta con la capilla del Sagrario. Mira que Impresionante esa imagen. es, como Saray lo definió, es la imagen que nadie deja indiferente. Es un rostro dolorido, tremendamente azotado, que algunos incluso podrían repudiarlo por lo sanguíneo, pero que sin embargo a mí personalmente me transmite pues una inmensa serenidad, lo que es su rostro en sí. Me parece una belleza descomunal. Me parece que incluso enlaza con lo mejor del barroco español, en esa belleza del rostro de Cristo. En cuanto a la controversia, yo siempre he visto cierta relación entre la Virgen y el Señor, en el sentido de que si la Virgen es de la presentación y evoca a la profecía de Simeón con la espada, Simeón también le dice será una bandera discutida. Y este Cristo de la universidad fue una bandera discutida, y se intentó incluso generar un debate algo artificial, diciendo que si era una imagen que no podía mover la devoción, lo cual a mí me parece una barbaridad, porque a mí esta imagen me conmueve, me interpela, me hace preguntarme que Cristo sufrió por mí de esta forma y con estos terribles tormentos y con estas heridas. No estoy nada de acuerdo con eso, porque sí me parece que es una imagen que mueve a la conversión profundamente. Sin duda a la meditación sobre muchas cosas que son las que han hecho que en su momento tuviera que padecer así el Señor por nosotros. Es, como decíamos, una imagen que mueve a la profunda reflexión. No creo que repugne por la sangre en absoluto. No podría o no debería, pero sabes que hay espíritus muy sensibles a los que la simple imagen de algo que no esté demasiado edulcorado, extremadamente sensible. Es que tendemos ahora a una sociedad muy edulcorada. En cualquier caso, a mí lo que sí me parece muy importante es que el hecho de que la universidad y bueno, aquellos que están en su día a día en el estudio tengan esta relación con la fe, puesto que supone, al menos desde mi punto de vista, que entre ciencia y fe hay un diálogo, y un diálogo permanente, ¿no? Entre ciencia y fe hay siempre un diálogo, y históricamente así nos lo dice. Solo hay que ver, por ejemplo, pues la Orden de la Compañía de Jesús, ¿no? De la cual pues han surgido grandes pensadores que han marcado sin lugar a dudas el humanismo que impera en las corrientes de pensamiento europeas, ¿no? Y hasta papas. Especialmente hasta papas, como el pontífice Francisco. Sí, pero quizás los jesuitas sean de los que más se han distinguido por buscar el espacio entre la fe y la razón, también llevado a uno de sus mejores extremos por el ya Papa Emérito Benedicto XVI. También el arte y la búsqueda de la estética y el llegar a Dios por el arte fue algo que preocupó muchísimo a Juan Pablo II, con la creación además de ese Pontificio Consejo para la Cultura, en la que Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, se dirigía especialmente a los artistas y en lo que les decía que bueno, pues que el arte también es una forma de llegar a Dios, ¿no? Alguien que había hecho su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz y sobre Santa Teresa tenía sin duda que preocuparse por esas cosas. De hecho, la carta de Juan Pablo II a los artistas es especialmente emotiva por eso, porque nos habla del arte como un camino de evangelización, como a Dios por la belleza.
a Dios por la belleza, porque no es una belleza efímera, es una belleza que nos conduce necesariamente a la admiración de Dios. La caída magnífica del cuerpo del Cristo. El desplome, ¿verdad? Es un desplome estudiado físicamente, porque se piensa que por la postura que tenía Cristo en la cruz se tuvo que desplomar muerto de esa forma. Nada en este Cristo está al azar, todo está estudiado y probado de muchísimas formas. Mira, ahí tenemos a Santa Hildegarda de Bingen. Es el codal de cera que sobresale de los otros. De todas formas, ciertamente en esta cofradía el Cristo, el crucificado, es tan absolutamente especial, tan indiscutiblemente rotundo que que eclipsa un poco, no tanto eclipsa, pero sí que tapa un poco, pues como veníamos diciendo antes, la otra bellísima imagen titular. La Virgen de la En Presentación. cualquier caso, yo creo que precisamente esa sencillez de la imagen de la Virgen Sí. la hace que nos acerque mucho más a ese momento de la muerte, ¿no? En ese protagonismo que la Iglesia le ha dado siempre a la Virgen, y que los fieles, y especialmente en Andalucía, le hemos dado a la Virgen, pues yo creo que se ve muy bien reflejado en ese momento, en el paso, en esa soledad de ese paso, en esa sencillez de ese paso, donde probablemente alguien pueda pensar que efectivamente en ese momento de la muerte de su hijo estaría muy alejada del barroquismo con el que hemos tratado en la Semana Santa las imágenes, ¿no? Pues efectivamente, pero fíjate, Manuel, que la Virgen de la Presentación, haciendo honor a su vocación, que ya comentamos el año pasado, que tenía cierta relación con la Virgen de la Sevillana Hermandad del Calvario, Nuestra Señora de la Presentación, pues representa, la Virgen está meditando sobre el momento en el que presentó a su hijo, que va justo delante, muerto, colgando de la cruz, tan sumamente dolorido, al momento en el que presentó a Jesús de niño al templo. Y la profecía de Simeón, en la que dijo que un puñal le traspasaría el corazón. Y fíjate que no lleva el puñal clavado, sino que observa la espada meditando, mientras la sostiene con su mano. Como una prefiguración de la pasión, tal vez. Sí, o como un recuerdo en ese momento de la profecía. Es una dolorosa, pero con un cierto carácter alegórico. Eso es común en la historia incluso de la literatura. Cito, por ejemplo, el poema de Pablo García Baena, Quinta Angustia. Ahora sí soy reina y bendita entre todas. Ahora es cuando he comprendido lo que significaba lo que me prometía el ángel. Efectivamente, esa profecía de Simeón, ¿no? Como a modo de prefigura de la pasión, del sacrificio de su hijo, y que también supone una innovación iconográfica respecto a la corporación original, puesto que la Virgen de la Presentación, cuando salió del taller de Miguel Ángel González, pues como cualquier otra dolorosa, ostentaba en su pecho pues un puñal a modo ornamental, y posteriormente, cuando ya tras el periodo de postración se reaviva de nuevo la corporación universitaria, se aprueban ya las reglas formalmente y se realiza la primera estación de penitencia en la Cuaresma del año 2007, es cuando ya aparece portando, en este caso, el puñal en recuerdo a ese sentimiento y esa prefiguración dolorosa que sintió en el templo de Simeón cuando ya se vaticinaba el final de su hijo. Puñal de acero toledano, creo recordar. Efectivamente, y que reproduce una espada de Carlos V que se encuentra en el monasterio de Yuste. Para mí una innovación bastante bonita e interesante recordar que la Virgen no sea una dolorosa más, sino recordar ese momento trascendental en su vida, como es la profecía del anciano Simeón. Creo que es una innovación bastante llena de contenido. Y algo que creo que es importante, que me gustaría resaltaros, es probablemente el hecho de que quien viene a disfrutar de la hermandad y quien viene a la catedral, y lo podemos ver en estos momentos en las imágenes, sabe perfectamente a lo que viene. Y el profundo respeto con el que se está cada vez más, afortunadamente, viendo la Semana Santa de Córdoba, yo creo que es algo con lo que, bueno, hoy sí, debemos estar
muy contentos, ¿no? Ha mejorado mucho en estos últimos años, aunque Luis mueve la cabeza. Muy mal tenía que estar antes. Sí, bueno, pero pues ciertamente... estaba francamente mal. Estaba francamente mal. Ciertamente a esta hermandad se la respeta de una forma especial. Quizá por ser una hermandad de vísperas no tiene tanta gente como otras, pero sin embargo mira que el patio está bastante nutrido, Sí. y que ha generado incluso en su salida una expectación tremenda con muchísimos cordobeses. Pero siempre hay alrededor. muchísima gente, ¿eh? Pues sin embargo, mira, la respetan notablemente más que a otras hermandades de silencio que desgraciadamente no reciben el mismo trato. Poquito a poco vamos mejorando, poquito a poco. Es una labor que efectivamente, como tú dices, partíamos de tan abajo que cualquier cosa nos parece un logro. Pero sí, sin embargo, tenemos que decir que realmente a esta hermandad en Córdoba, pues sí se la está respetando en su carácter de silencio, en líneas generales. También quizá porque la propia hermandad, por donde quiera que pasa, va imponiendo con sus maneras externas ese respeto y ese silencio. Pues es ya la puerta de Santa Catalina quien va a despedir a la imagen de esta Virgen de la Presentación, puerta por la que habitualmente pues salen la mayoría de las hermandades que hacen su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Fíjate que hablábamos hace poco de la tremenda belleza de la Dolorosa, y comentábamos que, bueno, pues que se debe también un poco el que pase más desapercibida quizás al peculiar atuendo que muestra. Y precisamente los dos invitados que tenemos aquí son dos buenos conocedores de la materia de las vírgenes luctuosas, de las vírgenes vestidas de luto y del origen de este tipo de indumentarias marianas, que al parecer tengo entendido que se origina En la corte de Felipe II. en la corte de Felipe II, ¿verdad? A raíz de una imagen que encarga su segunda o tercera esposa, creo recordar, Isabel de Valois, que una de sus damas da una serie de vueltas acerca de cómo vestirla y le pone sus propias vestiduras como viuda de corte. Esa vestidura consiste en manto negro, saya también negra y un largo tocado blanco que llega casi hasta el suelo, en consonancia con la nobleza de la propia imagen. No es el caso de la Virgen de la Presentación, que va vestida de dama de luto, no de viuda noble. También tenemos cierta tendencia a identificar este tipo de vestiduras con un hábito monjil, por la forma precisamente en la que se nos muestra el óvalo facial tapado, o sea, con todo lo demás tapado, como pasa con los hábitos de las religiosas que profesan, de las monjas en definitiva. Y fíjate, se nos ha ido ya. Pues efectivamente se nos ha ido ya. Una Cumpliendo pena. su horario magníficamente. Sí, y además se han planteado un horario riguroso, estricto. Alguna vez dijimos que era una de las hermandades de silencio más lentas de Córdoba y se han propuesto firmemente dejarnos por embusteros y lo están consiguiendo. Sí, el año pasado incluso mejoraron o adelantaron su entrada. Recordemos que amenazaba lluvia y este año van a cumplir su recorrido en menos de 4 horas, ¿no? Andando como tienen que andar, de verdad, las hermandades de silencio. Como tendrían que andar muchas otras hermandades. Andando. Pues tenemos que dar, desgraciadamente, por finalizada esta retransmisión de hoy de la Hermandad Universitaria de Córdoba, que, como decíamos, ha dado comienzo de alguna manera a esa Semana Santa de Córdoba, esa primavera de Córdoba que todos esperamos y deseamos que sea lo más seca posible, aunque las previsiones evidentemente no sean las mejores. Nosotros, por nuestra parte, desde luego intentaremos llevarle a ustedes desde aquí, desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, lo que acontezca en esta ciudad, lo que el tiempo nos permita transmitirles, y en cualquier caso estar siempre un año más con todos ustedes, llevándoles esta riqueza de nuestra ciudad, que es la Semana Santa de Córdoba. Joaquín de Velasco, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Mañana más, muchas evidentemente. Gracias. Bueno, mañana es un día grande. Mañana ya el próximo día, quiero decir, esperamos el domingo. Sí, pero mañana es un día grandísimo.
Mañana es el día grande el verdadero cartel de la Semana Santa cordobesa desde un punto de vista histórico. El que siempre nos ha anunciado la inminencia de las estaciones de penitencia. Pues el día de Nuestra Señora. Efectivamente. Muchas gracias también a nuestros invitados, a Luis Miranda, compañero de ABC, muchas gracias Luis. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y a nuestra compañera también, Saray Herrera, hermana de esta hermandad, y que, bueno, pues ha tenido que disfrutar de este paso por la catedral detrás de este micrófono este año, ¿no? Gracias de nuevo y bueno, un privilegio para mí estar con vosotros desde el corazón de la Catedral de Córdoba. Muchas gracias. A ustedes los esperamos el domingo y no se olviden que también el domingo, acompañados de su periódico, de sus periódicos de la ciudad, de los 3 periódicos, digamos, más habituales en la ciudad, tendrán la oportunidad de adquirir un vídeo sobre la Catedral de Córdoba y la Semana Santa también de su paso por la catedral. Les recordamos que es fundamental que ese vídeo, sepan ustedes que es exclusivamente para todo lo que se recaude será exclusivamente para Cáritas. Semana Santa, Pasión y Gloria se llama. La esa. Catedral, No, la Catedral de Córdoba, Pasión y Gloria. Efectivamente. Así que por nuestra parte nada más, esperamos contar con todos ustedes el domingo de Ramos. Muchas gracias, se despide de ustedes Manuel Martínez Lagares.